Hola, hola, hola a toda la gente que nos está escuchando, que nos va a ver. Este es el segundo podcast que ya estamos, de la segunda parte. En el primer podcast habíamos hablado de la invitación a un biólogo colombiano que le llaman Rupa. Él se hace decir Rupa como apodo, pero en realidad él se llama Oscar Javier Amaya y es un biólogo colombiano que se ha especializado en las abejas melis, que son las abejas nativas. Ha tenido estudios en Harvard, ha tenido estudios también en universidades de Brasil y ha trabajado mucho en Brasil. Él se ha criado en el campo, o sea que su vida la ha continuado con eh, elementos, con animalitos, con todo lo que son las abejas. Y como les decía, él trabaja mucho y ha trabajado como profesor también de Senda Verde y de otras organizaciones de Bolivia, el Parque Noel Kempf, entre otros, y también en organizaciones de Brasil. Bueno, con ello doy también la bienvenida a Linet Salinas, que nos acompaña. Gracias, Carlita. Bienvenido, Rupa, porque este es un programa para nosotros súper importante. Habíamos conocido de tu trabajo en una capacitación que estabas haciendo en Bolivia y lo que más nos ha movido es saber que tú tienes esta filosofía y tienes esa convicción por lo que son las abejas nativas. Así que este programa lo que va a tratar es de transmitir todo eso que tú tienes de forma tan natural. Así que queremos conocer a Rupa más allá de lo que es el profesional, la persona. ¿Nos puedes contar sobre Rupa, por favor? Bueno, primero pues muchas gracias por la invitación a ser parte de este bello podcast y pues del proyecto de ustedes. Para mí es un gran placer poder compartir un poco de mi experiencia, tanto como profesional como persona. Como ustedes ya lo dijeron antes, soy biólogo. Después de que me gradué, me fui a vivir a Brasil a trabajar en áreas de recuperación ambiental y conservación, pero ya vengo de un histórico de gente que trabaja en el campo. Mi abuelo y mi abuela vienen del campo, ellos eran campesinos, que emigraron a la ciudad por situaciones políticas y sociales de Colombia, pero yo desde muy chiquito siempre estuve yendo a fincas, siempre estuve plantando. eh, Tengo recuerdos desde muy pequeño plantando maíz con mi abuelo, haciendo los huequitos y él diciendo me ponga tres pepitas y tape un poquito, o cosechando papa. Entonces siempre hizo parte de mi realidad el trabajo con animales y con plantas, con la agricultura. Eso me hizo estudiar biología. Cuando me gradué, el paso natural para casi todo el mundo era hacer una maestría, pero yo tuve la oportunidad de irme a trabajar como voluntario en un proyecto agroforestal y de conservación en Brasil, una finca que se llamaba Brindabumi, en el sur de Minas Gerais. Y era mi sueño, la verdad, siempre fue mi sueño vivir en un lugar con cascadas, con naturaleza, con animales. Y bueno, hice allá en Brasil conocí las abejas nativas sin aguijón. Yo creo que muchos de ustedes pues no las conocen, yo no las conocía, no aprendí de ellas en la universidad. Yo solo conocía la abejita que pica, la abejita común. Y uno de mis vecinos que me vio plantando muchísimas frutas y trabajando con sistemas agroforestales me dijo, ¿por qué no tienes abejas? Se les va a ayudar a que sus frutas produzcan más por la polinización. Y yo le dije, no, pues es que a mí no me gusta trabajar con abejas porque pican, es peligroso. A veces aquí tenemos niños, entonces pues representa un peligro para nosotros, es una comunidad. Y dijo, no, pues trabajen con abejas de las que no pican. Y yo, ¿cómo así que hay abejas que no pican? Y sí, pues las abejas nativas, las que pican son las de Europa. Y yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando. Ahí él me llevó a su casa y me mostró, él tenía unas 20 cajitas. Y yo quedé encantado. O sea, ver, porque hay de muchos tamaños. Hay unas que en Bolivia llaman de señoritas, súper pequeñitas. Hay otras que dicen abeja mosquito y habían otras más grandes. Y lógicamente cuando abrió la colmena, pues me dio mucha impresión, ¿no? Porque nosotros no estamos acostumbrados a relacionarnos con insectos. Pues nosotros un insecto es algo como que incomoda, algo malo, algo que uno tiene que eliminar, más o menos en la ciudad uno se relaciona así. Claro, cuando abrió la caja me dio como impresión y miedo y me dijo, no, tranquilo, vea. Y abrió un pote de miel dentro de la caja, él tenía como una bombilla, nosotros le decimos pitillo en Colombia, pero una bombilla, y entonces ya tome de aquí directamente la miel, y yo, pero no me va a picar, no sé, no, y entonces descubrí ese universo así.
y quedé fascinado, ¿no? O sea, ver cómo dentro de una pequeña cajita hay toda una sociedad Ujú. que se organiza, que como Cast me mostró la princesa, la reina, las obreras, y yo, uy, qué increíble, y todo en una cajita de este tamaño, me encantó. Y me dijo, no, desde que yo tengo las abejas, mis cultivos producen más, parece que las plantas producieran más flores sabiendo que hay abejas, y me regaló una cajita de señorita. Claro, Uy, yo la vi, me la llevé a mi casa, y cuando la abrí, yo dije, bueno, pero no entiendo nada, o sea, ¿qué es lo que estoy viendo? Entonces yo dije, como yo quiero más, o sea, yo no quiero uno, yo quiero hartas, yo quiero unas 20 30 como usted tiene. Me dijo, no, uno tiene que poner trampitas con botellas y me empezó a explicar unos métodos de conservación de abejas nativas y cómo capturarlas de una forma que uno no dañe la naturaleza. Al principio me fue súper mal, la verdad me fue súper mal, claro. porque yo no sabía muy bien cómo funcionaba, yo las movía de un lado para otro, les daba mucho sol o poco sol, cajas muy grandes, porque uno cree que entre más grande sea la caja, más miel produce. Y entonces cuando yo vi que se me empezaban como a debilitar las abejas, yo dije, pero ¿qué estoy haciendo mal? Y lógicamente cuando uno quiere hacer algo, lo primero que debe hacer es aprender sobre esto. Entonces yo dije, bueno, mi vecino me enseñó un poco, pero de una forma muy empírica, yo me puse fue a leer. Entonces yo me metí en internet, hay muchísimos libros, muchísimo material, me metí a YouTube, escuché podcasts, escuché personas hablando durante más o menos un año. Mi vida se volvió las abejas. Y todo el mundo era, "Ay, otra vez grupo hablando de las abejas, otra vez de las abejas", pero me encantaba. Y ahí me pude matricular en algunos cursos que tiene la Fundación Amavida, que el primero fue biología y cría de abejas nativas y ya con exámenes y todo, igual otras personas igual de locas que yo por abejas. Yo creo que todos los libros que me encontré en ese año los leí todos. Todos los grupos que habían en Facebook de abejas nativas los metí a todos. Yo vivía en Brasil. Entonces, había un día que se van a un encuentro, no sé dónde, en Sao Paulo, yo iba hasta Sao Paulo. Me encuentro, y entonces se hizo parte de mi vida y me empezó a ir muy bien. Realmente, cuando uno tiene abejas nativas en sus terrenos, en sus fincas, se producen mucho más frutos y aparte se produce miel y una miel que no representa ningún peligro para nadie. Quiero hacerte una pregunta antes de que se me pase, Rupa. Sí, Em, ya lo has dicho que tú pensabas que solamente habían las abejas comunes. Aquí también hay abejas, entre comillas, comunes, que son las abejitas de potito grande, son más redonditas, digamos, y son las abejas con aguijón. Por lo menos aquí en Bolivia esas abejas las conocemos. Bolivia quiero decir más La Paz. Pero, ¿nos puedes explicar un poquito eh, qué es esa abeja común? ¿Es la abeja africana o no es la? Porque se habla de abejas africanas, no sé si es la abeja africana es la común que dices. Y sí. yo sé que las abejas nativas, porque su nombre lo dice, es que son nativas. Pero ¿qué quieres decir con abejas nativas en Colombia o en Brasil o en Bolivia? ¿Y por qué tanta ocupación de estas abejitas y no de la abeja común? O sea, ¿cuál es la diferencia y cuál es la importancia, si es que hay alguna más importante que la otra? Yo creo que acabas de hacer una de las preguntas más importantes, Carla, sobre las abejas. Porque hoy en día es muy famoso escuchar sobre protección de las abejas. Pero es que en nuestro imaginario colectivo, cuando pensamos en la abeja, es en esa abeja que viene de Europa. Que, ¿de dónde viene esta? Históricamente, con los europeos, cuando vinieron pues en sus invasiones a América, trajeron también muchas cosas, las vacas, las gallinas y la apicultura también, que creció mucho en Europa, principalmente en Italia. Ellos trajeron las abejas, ellos no sabían cómo trabajar con las abejas de aquí. Cuando llegaron aquí ya habían abejas. Se calcula que en Mesoamérica, que sería lo que es Centroamérica y Suramérica, hay unas 600 especies de abejas nativas de un grupo particular que se llama la tribu Meliponini, que son las abejas que se conocen como meliponinios o como meliponas. Pero en el mundo en general hay más de 20.000 especies de abejas. Pero nosotros solo conocemos una, que, que prácticamente hemos visto en televisión y que vemos en nuestros jardines. Cuando yo voy a La Paz, por ejemplo, la única abeja que veo es esa. ¿Por qué está en todo lado? Si nosotros pensamos un poco en cómo es el medio ambiente de Suramérica o América Central y Europa,
Una de las grandes diferencias que marca toda la dinámica de los ecosistemas son las estaciones. Como saben, pues en Europa, por ejemplo, en este momento están en verano, es súper caliente, súper seco, ahorita están con olas de calor y también tienen inviernos súper fríos. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Los insectos, las abejas de allá, ellas evolucionaron a que cuando habían flores, que es la primavera básicamente, tenían que trabajar muchísimo, muchísimo y acumular durante esos 3 meses todo el alimento para vivir durante el resto del año, los otros 9 meses. Así estaban acostumbradas a ellas. Pasaba el invierno, empezaban a salir flores, trabajaban muchísimo, muchísimo, muchísimo. Llegaba el verano, se secaba todo y ahí se quedaban prácticamente de su colmena solo alimentándose de la miel que habían producido. Por eso la abeja común produce tanta miel, porque evolutivamente ella tenía que trabajar en 3 meses para alimentarse el resto del año. ¿Qué pasa cuando la trajeron a América? Nosotros aquí en América prácticamente tenemos una eterna primavera para los insectos. Nosotros podemos ver que desde enero a diciembre siempre hay una planta con flores. Entonces, ellas llegaron, empiezan a trabajar desesperadas como siempre lo hicieron, pero no llega ese verano seco, no llega ese otoño, no llega el invierno helado. Siempre hay flores. Cuando un animal tiene suficientes recursos, ¿qué hace? Se reproduce. Cuando él está bien, se reproduce. Entonces, estas abejitas ya no estaban solo dentro del área de manipulación de los apicultores, sino empezaron a reproducirse, e irse a los bosques, irse a las sabanas, irse. Esta abeja para América, principalmente Centroamérica y Sudamérica, es considerada como una plaga, la abeja común. ¿Por qué? Porque ella se reproduce sin ningún depredador natural, de forma desmedida, y además compite con los polinizadores nativos. Aquí recordemos que ya habían abejas. Aquí mm, solo de la tribu Meliponinia habían 600 tipos de abejas diferentes, sin contar con todas las abejas solitarias, que la mayoría de esas 20.000 especies de abejas del mundo son solitarias. Ellas viven en huequitos, en paredes o en la tierra. Cuando llega esta cantidad enorme de abejas de Europa y se empieza a reproducir, lógicamente las abejitas de aquí no están acostumbradas a ese desespero en el trabajo, a tener que acumular tanto. Una cajita de una abeja como la señorita, que es una de las abejas más comunes nativas, en un año produce 1 o 2 litros. ¿Por qué? Porque no necesita un invierno tan riguroso. O sea, mm. ella no necesita acumular tanto por el invierno riguroso, ¿saben? Ella simplemente con que acumule 1 o 2 litros alcanza para todo el año. Pero las europeas pueden producir 30, 40, hasta 50 kilos en un año. ¿Por qué? Porque tenían que producir mucho para el invierno. En este momento que ellas están aquí en América, ellas se reproducen, se reproducen, se reproducen y empiezan a competir con la fauna nativa, con murciélagos, con mariposas, con otras abejas, con los colibríes. Y además que esta abeja que viene de Europa, ella tiene un aguijón, pues, y una toxina que hace daño. Todos nosotros tenemos miedo a que las abejitas pican, sabemos que producen miel, pero que pican. Y Claro. la fauna nativa, como monos, osos, hormiguero, el perezoso, no estaba acostumbrado tampoco a tener este animal. Entonces, ellos sienten el olor de la miel. Lógicamente, siempre comieron miel porque las abejitas nativas siempre producieron bastante miel. Cuando ellos van a intentar romperlo, como siempre han hecho, los atacan 100, 200, 300 abejas y muchos animales mueren por causa de picada de la abeja Apis mellifera, que fue la abeja que trajeron de Europa. Ujú. Entonces, esta abeja, por más de que produce una muy buena miel y es muy importante económicamente, desde el punto de vista de la ecología, no es la mejor opción. Pero sí es muy buena opción para regiones donde no hay abejas nativas, como en La Paz. Digamos, uno nunca va a encontrar una abeja como una señorita en el Alto. No existe, es un ecosistema muy agresivo, muy frío, muy seco. Pero podrían tener abejas apis en esa región y producir de una forma sostenible. La dificultad va a ser en controlar que ella no se reproduzca más allá de esta zona. Pero bueno, como todo lo que hemos hecho los seres humanos, vamos modificando y nos vamos adaptando poco a poco, porque es característico de nosotros, pues, modificar nuestros ecosistemas y muchas veces sin mucha experiencia. Perdón, Sí, las abejas apis atacan a las nativas. no las atacan directamente, pero sí compiten por recursos. Ok. Respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, Carla, sobre la abeja africanizada. Esa abeja común, que fue la que trajeron de Europa, su nombre científico es Apis mellifera, en Bolivia se conoce como la abeja
extranjera o la abeja que pica, hay lugares que le dicen la abeja mala o la abeja común, pero es la misma, Apis mellifera. Ya las abejas nativas normalmente tienen nombres locales dependiendo de la etnia. Cuando yo voy a trabajar con indígenas chimanes o con yuracarés o en alguna otra región, ellos tienen sus propios nombres. Inclusive si yo voy a Santa Cruz, ellos tienen sus propios nombres locales. Si yo voy a los Yungas, tienen sus nombres locales porque siempre hicieron parte de nuestra cultura. ¿Cuál es la abeja africanizada? En los años 60, 70, en Brasil, ellos producían mucha miel de la abeja europea. Era una abeja que no era tan agresiva, producía bastante, pero ellos querían que fuera más rápida en la producción y fuera más resistente al clima. Esta abeja también existe en África. Entonces, fueron a África, vieron cómo eran las poblaciones de allá, era una abeja mucho más agresiva, pero mucho más resistente a la sequía y al frío. Entonces, trajeron poblaciones de abejas de allá para el laboratorio de la Universidad de São Paulo en Ribeirão Preto. Y bueno, por problemas, porque es un animal que nosotros lo tomamos como doméstico, pero no lo es, se fue a la naturaleza y se empezó a reproducir muchísimo. Y se empezó a reproducir con la abeja apis que ya había acá y se mezclaron. Entonces, ahorita la abeja que tenemos aquí no es ni completamente africanizada ni completamente europea, es una híbrida, una mezcla entre los dos. Y ahí en esa época que empezó como esa plaga de nuevamente de la abeja africanizada a regarse por toda América, salieron películas como La abeja asesina y no sé qué, y las personas empezaron a tener más miedo de las abejas porque ya realmente pican más y presenta un peligro. Anualmente, si ustedes van a ver, hay muchas más muertes por picadura de abeja que por tiburones, serpientes y todo eso, porque realmente están fuera del control y los gobiernos todavía no saben muy bien cómo trabajar. Algunos gobiernos han avanzado un poco más. En Brasil hay una legislación que regula un poco más, pero se toma como un animal doméstico, lo que no lo es, porque un animal doméstico tú lo tienes en tu casita y tú sabes que de ahí no sale. No va a andar colocando hijos en todo el mundo que se van a ir. No, pero la abeja sí, Ahora, la abeja sale. Entonces no tengo, debería ser considerada como un animal doméstico, pero para la legislación lo es. claro, claro. Rupert, estabas hablando de la miel que producen, que las nativas, tengo entendido que hay varios tipos de nativas también y cada vez, como sucede en todo, se van mezclando razas, por decir así, tipos de abejas y demás. Pero si pongo en dos partes bien genéricas, la abeja común produce mucho más miel que la abeja nativa. Pero en cuanto a la miel como tal, ¿qué beneficios o qué diferencias hay entre la miel común que conocemos, que comemos y que sabemos los beneficios un poco nutricionales para el resfrío, tópico y demás, versus la miel de las nativas? ¿Y por qué? O sea, me imagino que también es algo que vale mucho la miel de las abejas nativas por alguna razón, porque si no, los productores no se estaría incentivando la producción de miel de las abejas nativas, ¿no? ¿Cuál es la Sí. diferencia? O sea, para una gente de a pie, ¿por qué comprarías una miel de abeja nativa? Es una muy buena pregunta también, pero para eso necesitamos entender primero cómo se hace la miel, A cómo ver, es que las abejitas hacen miel. Para hacer la miel, las abejas van a las flores. Las flores, normalmente, si pensamos en una flor, tiene como unas partecitas amarillas en el centro, que es donde tiene su polen, como un polvito que es bien típico, hay gente hasta alérgica al polen. Esos son como sus gametos sexuales. Desde que existen flores, existen abejas. Siempre existió. O sea, desde que la primera planta produjo flor, un insecto fue a polinizar. Siempre existió. Incluso abejas que solo polinizan un tipo de planta y plantas que solo son polinizadas por un tipo de abeja. La polinización es esa transferencia de una flor a otra de los gametos sexuales, que sería el polen. Para las flores atraer las abejas, ellos liberan un tipo de agua azucarada que se llama néctar. No sé si ustedes tienen la experiencia en La Paz, pero pues yo en Bogotá sí la tenía, crecí en Bogotá, que algunas flores que uno le quitaba la basecita y las chupaba y tenían como azuquita. no, Sí, yo Bueno, no. en Bogotá había una rojita así larguita que todos sabemos que si le quitamos la basecita una y era como es el néctar. Hay plantas que producen mucho néctar
Y las abejas lo que van es a recoger ese néctar y mientras recogen ese néctar, también recogen polen, que es un alimento proteico con el cual ellos se alimentan. Las abejas comen dos cosas, miel y polen, básicamente. Y mientras va pasando de una flor a otra, en sus pelos se van a pegando bolitas de polen y así se va polinizando, haciendo la reproducción de las flores. Cuando ellos vuelven a su casa, a su colmena, ellos tienen, hay veces que personas me preguntan, entonces la miel sería como vómito de abeja, y no, es una buena pregunta, porque ellas tienen un órgano especial que se llama el buche mielero. Es un órgano en el cual ellas cogen el néctar de la flor y lo acumulan en ese buche, como en ese saquito, pero no es digerido. Simplemente ahí es almacenado para que ella pueda ir de una flor a otra. Cuando ella llega a la colmena, normalmente se lo pasa a otra abeja en la boca y esa otra abeja va, lo deshidrata y ahí lo guarda en forma de miel. Las abejas europeas les gusta guardar su miel con menos agua, porque ellas necesitaban que se preservara más tiempo, tenían pocos recursos, entonces normalmente la humedad permitida en una miel de Apis mellifera es mucho menor que en una abeja común, en una abeja nativa. Las abejas nativas tienen mucho más agua en la miel. Entonces, cuando nosotros probamos miel de abeja nativa es mucho más líquida. Entonces, ¿para qué es que las abejas europeas deshidrataban la miel? Porque cuando nosotros mezclamos agua y azúcar y lo dejamos ahí, ¿qué pasa? Se fermenta. Así nosotros hacemos las bebidas alcohólicas o se hace la chicha, por ejemplo. La chicha es la fermentación de agua con algún tipo de azúcar, sea del maíz, de la yuca, del plátano. Cuando las abejas llevan en su buche mielero el néctar a la colmena, allá lo deshidratan. ¿Qué pasa? Las abejas nativas tienen más cantidad de agua en su miel. Entonces, para que no se fermente esta miel, como les venía diciendo, cuando hay agua y azúcar se fermenta y se vuelve alcohol. Y el alcohol, como sabemos, es tóxico, ¿no? O sea, las Qué personas puede ser rico. que les disguste, pero el alcohol es tóxico en general. Para que esta miel no se vuelva en alcohol, que de hecho existen bebidas, no sé si ustedes conocen el hidromiel, se llama Hemos miel. leído por ahí algunas, pero no sé, ni idea. Hidromiel es una bebida europea a base de miel con agua que se fermenta y es riquísima. Es como un Es una vino blanco, chicha. más o menos, pero tiene un proceso en las culturas nórdicas principalmente súper casero, pero muy importante en la cultura de ellos. La palabra luna de miel viene Ujú. porque las parejas cuando se casaban tomaban esta bebida que se llama mead, que es hidromiel, y se supone que si tú tomabas ese hidromiel, tenías hijos fuertes y no sé qué. Era el Oh, periodo de ellos iban a tomar durante 15 días miel para que la mujer quedara embarazada en las culturas nórdicas. qué simpático. Entonces se fermenta. ¿Qué Mm. pasa? Para que no se fermenten las abejas nativas, ellas decidieron adoptar otra estrategia diferente que las abejas europeas. En vez de deshidratarlo más, lo que ellas hacen es construir ollitas de cerumen, que es un tipo de cera, y en esas ollitas donde ellas guardan la miel, está hecho de cera pura con resinas de árboles. Esas resinas de árboles tienen propiedades antibióticas. Ujú. Entonces, como tienen propiedades antibióticas, así tenga agua y azúcar, los microorganismos no crecen y no se fermentan, porque la fermentación es hecha a partir de microorganismos. Entonces, si nosotros abrimos una cajita, una colmena de abejas nativas, nosotros no vemos esos, en portugués se dice favos, que es como eso hexagonal donde se guardan Sí. la miel de las abejas, eso no existe en las abejas nativas, existen ollitas, a veces las personas dicen cantaritos. Esos Ujú. cantaritos, como están hechos con ese material antibiótico, no se fermentan. ¿De qué está hecho ese cantarito? Pues de cera pura de las abejas y resinas de los árboles. Entonces, en cada región, las abejas tienen diferentes árboles con diferentes resinas. En la región de los Yungas, por ejemplo, que es donde está Senda Verde, una de las instituciones con las que yo más trabajo, hay un árbol que se llama sangre de grado. ¿Lo conocen? ¿Sangre de grado? ¿Les suena? Es un árbol que tiene una resina roja que es súper buena para curar heridas. Tú puedes cortar un poquito de la corteza, sale como si fuera una sangre, y tú te la pasas así y te cura de una, te cierra la herida. Ellos construyen con esa resina, entonces esas propiedades de la planta se pasan también a la miel.
Entonces, una gran diferencia que existe entre la miel de la abeja europea y la miel de las abejas nativas es que por estar almacenando la miel en sus cantaritos, hechos con resinas, todas esas propiedades de las resinas se pasan a la miel. Entonces, por estudios ya es demostrado que la miel de la abeja nativa, independientemente de qué tipo de abeja nativa sea, sea la que le dicen señorita, negrita, cortapelo, capuri, hay muchísimas, es 3 o 4 veces más antibiótica que la miel de la abeja común, Y a porque nivel ellos nutricional, a nivel nutricional tiene cosas un poco parecidas, tiene un poco, eso va a depender mucho de qué flor está sacando el néctar para hacer la miel. Algo que es muy interesante y que en Brasil se ha aprovechado muy bien es que cada región produce una miel diferente, así sea la misma abeja. Si nosotros vamos a la región del Chaco, la miel de las abejas señoritas en el Chaco, de enero a marzo, la que produzcan en esa época va a ser diferente de julio a agosto, porque son otras flores que están floreciendo. Y si comparamos esa misma miel con miel de los yungas, como son otro tipo de vegetación, es otro tipo de miel. Entonces, la misma especie de abeja puede producir muchos tipos diferentes de miel. Rupa, de ¿Sí? acuerdo a esas propiedades de las flores o las regiones, ¿también cambian los valores nutricionales de la miel? Sí, más que todo, el valor nutricional per se no tanto porque la cantidad de azúcares y agua puede variar un poco, pero lo que sí cambia mucho es sus propiedades antibióticas y sus propiedades para la salud. Por ejemplo, una miel que es muy famosa en Bolivia por tener una propiedad increíble que es tratar enfermedades de los ojos como cataratas, carnosidades. En Bolivia la miel de la abeja señorita. ya. Esa miel cuando está fresca, eh, yo conozco personas que se han curado de carnosidades de cataratas colocándose miel de la abeja señorita en el ojo. Es un poco fuerte, pero se puede mezclar con suero fisiológico y hacer un tipo de remedio un poco más suave porque arde un poco. Pero sí, digamos, tiene esa propiedad de esa abejita. Ya hay otras abejas como las negritas que sirven mucho para los pulmones, hay otras que son mejores para las gastritis, pero no hay estudios suficientes todavía, porque el estudio necesita hacerse por especie, en región, por época de año, porque cada especie en cada región, en cada época del año, produce miel diferente. Y ahí es donde tenemos un vacío de estudio. Se necesita estudiar cada vez más y que las propias personas empiecen a consumir más miel de abeja nativa. Y hay gente que dice, yo tenía úlcera y me la curé con miel de abeja suro, por ejemplo, que es una muy común en Santa Cruz. Otro dice, ay, a mí yo me la curé con miel de señorita. Otro, no, yo tenía una enfermedad en el ojo y me lo curé con miel de señorita. Pero entonces ahí es que tenemos que rescatar el conocimiento ancestral. Las comunidades indígenas, ellos saben mucho para qué sirven los tipos de miel. Y bueno, en proyectos como lo que ustedes están haciendo, rescatar ese valor. Ah, sabemos que esta miel de esta abeja en esta época sirve para tal cosa. Pero para que se empiece a producir más de esta miel, hay gente que me pregunta, pero ¿yo dónde la compro? Yo quiero intentar curarme de una gastritis de la garganta. El problema es que son pocos los productores que producen con calidad en cualquier parte del mundo. En Brasil, ellos son los pioneros, México, Colombia. En Bolivia se está empezando con algunos proyectos, pero como las personas también no compran, no hay una cadena de mercado establecida. Entonces necesitamos nosotros mismos empezar a comprar Sí. para que las personas quieran vender. Ahí voy, Rupa. ¿Cómo se puede mm, promocionar o de qué ángulo podemos enfocar la concientización para que la gente compre miel de nativa? Porque, claro, la miel nativa es bastante más cara que la otra miel. Y si sus componentes nutricionales se van por ahí más o menos, eh, pues la gente va a seguir comprando miel de apis, ¿no? No miel de melis. O sea, ¿cuál sería el componente importante que tú lo dirías? Es medioambiental, sí lo entiendo, pero para la gente que le interesa para comer con su pan, ¿qué le podemos decir? Claro. Entonces, mire, como las abejas nativas producen menos miel, no podemos comparar la miel de la abeja común con la miel de la abeja nativa como si fuera un producto de mesa, porque la miel de la abeja nativa es un producto de alta culinaria. Hay empresas, por ejemplo, en Brasil hay una empresa que me encanta que se llama MB, de Eugenio Basile y la esposa de él. En un momento se me fue el nombre de ella,
pero que ellos venden esto, las mieles de abejas nativas en frascos pequeños, pero principalmente para personas que trabajan con alta culinaria, en restaurantes así muy prestigiados en Brasil. Digamos, hay ensaladas con un pequeño chorrito de miel de una abeja nativa de cierta región. Hay carnes, por ejemplo, con otro tipo de miel de abeja nativa. Eso es algo muy, es como, vamos a hablar, no sé, de caviar, de ciertos tipos de vinos, de Ok. ciertos tipos de café, que no es como el normal que todo el mundo consume, sino algo un poco más exclusivo. No sé, un vino que tú dices viene de cierta montaña en Francia o de cierto tipo de tierra en España o en Tarija, por ejemplo, que es un vino delicioso. Tenemos que empezar a considerar este tipo de miel, que no es un alimento normal para comer a cucharadas, De sino es acuerdo. algo exclusivo, tanto por sus propiedades medicinales como por sus propiedades al paladar. De acuerdo. Y bueno, algo que debería sí incentivarse, por ejemplo, es que los gobiernos locales deberían incentivar su fauna local, porque esa miel, una miel de una abeja en el Chaco, que solo existe en el Chaco, no existe en cualquier otra parte del mundo, es única. Miel de la abeja común se produce en toda la parte, en todo el mundo y se falsifica mucho. Podemos hablar un poco sobre eso, Sí. pero miel de las abejas nativas solo existe en pocas regiones del mundo. Entonces no le damos valor a algo tan valioso que tenemos, como si tuviéramos los diamantes de la miel, lo más valioso, y no lo conocemos. Entonces, en las políticas nacionales, en los planes de desarrollo, se debería trabajar más con polinizadores nativos, con frutos nativos, con miel de abejas nativas, porque es algo único que nosotros podemos, tiene un valor mucho más alto porque se produce menos, porque hay menos productores, porque hay menos conocimiento, pero también porque es muy único. Y eso le deberíamos dar valor. Entonces, prácticamente lo que se pretende con la abeja nativa es que se pueda reproducir en más regiones. ¿Y cómo podemos entender como consumidores el hecho de que si producimos miel, y me voy mucho al mercado de los veganos, ¿sí? Que si se produce miel no tengamos esa situación donde hay un abuso hacia el consumo de esa miel y que por ende sea contraproducente en vez de positivo? Sí. Bueno, yo soy vegetariano, pero intento llevar una dieta más vegana, entonces creo que es una buena, muy buena pregunta. El veganismo, bueno, no sé si cuánto ustedes están relacionados con el veganismo, pero no es una dieta, sino es una posición perante la explotación de los animales. Una persona que es vegana está en contra de la explotación de los animales, sea su carne, sea su piel, su lana, la miel, por ejemplo. Porque desafortunadamente en el comercio sí hay explotación de los animales y mucho maltrato animal, y las abejas en general también vienen en esto. O sea, la producción a grande escala de miel a nivel mundial es con máquinas donde se matan muchísimas abejas. No es algo sostenible si se incentiva, digamos, solo la abeja común, entonces también disminuyen las abejas nativas. Pero yo creo que sí existe una forma de relacionarnos con los animales de una forma positiva, con respeto, con cuidado, con cariño. Yo viví un tiempo en India y ellos consumen lácteos, pero ellos tratan a los animales, a todos en general, no solo a las vacas, con respeto. O sea, cuando una vaca deja de producir leche porque ya es viejita, no la matan. La tienen ahí porque es como, no sé, cuando nuestros papás dejan de trabajar, no los matamos, o sea, los cuidamos. Ellos nos Claro. dieron tanto, tanto tiempo que los seguimos respetando. Ellos ven un poco eso. Cualquier animal que nos esté ayudando, debemos cuidarlo y respetarlo. Y en lo personal, en los talleres que yo doy, les enseño a las personas a cuidar las abejas de una forma que las abejas produzcan un exceso de miel, porque están en condiciones muy buenas, tienen una caja muy buena, están protegidas de los depredadores, se plantan muchas flores, se cuidan los bosques nativos, porque yo empecé a educar con las abejas nativas para mí son un vehículo a través del cual hablo sobre conservación de los bosques, sobre educación ambiental. La regla número uno para producir miel es que si quieres producir miel, tienes que cuidar de los bosques. Si no Exactamente. tienes bosques, no vas a poder producir miel, vas a poder producir muy poco. Entonces, si una persona quiere producir miel, de abejas nativas principalmente, tiene que cuidar de los bosques. Entonces, cuando nosotros compramos miel de una abeja nativa, de personas que crían de una forma responsable, de hecho, en Estados Unidos hay productos que dicen be friendly, hay un sello be friendly,
cuando realmente esa miel viene con prácticas que no se matan las abejas, que no se usan químicos, eso se puede. Hay gente, digamos, yo hablaba con una amiga vegana, ella me decía, pero es como robarle la comida a la Claro. abeja. Ella no lo hizo para las personas, ella lo hizo para ella misma. Pero sí, en ese sentido tiene razón, o sea, ningún animal produce algo para otra especie, ninguno, pero yo voy a tener esa abejita tan bien, en una caja tan bonita, en unas condiciones tan favorables, que ya va a producir mucho más de lo que produciría si no hubieran humanos. Si nosotros no empezamos a cuidar las abejas, ellas se van a extinguir. ¿Por qué? Por la cabeza de los agrotóxicos, cada vez menos bosques, cada vez más enfermedades, eh, no sé, glifosato, la fumigación y todo eso. Las personas matan a las abejas. Entonces yo digo, si yo no cuido estas abejas, si yo no apoyo la cría de abejas nativas, ellas se van a extinguir. Ya. Entonces tenemos que aprender a criarlas de una forma que ellas estén bien, que se mantengan las poblaciones y que en esas cajitas que son por pisos producen un exceso. Ese exceso es lo que yo cosecho. Pues entonces, yo garantizo las condiciones de vida favorables para la abeja, yo quiero que ellas se mantengan, yo no quiero que se extingan, yo las quiero, o sea, yo tengo cariño por las abejas, yo tengo respeto por cualquier forma de vida, las abejas también. Y de esta forma nosotros comprando miel de productores responsables, podemos ayudar a que las abejas tengan una mejor vida, porque si no las cuidamos, ellas simplemente van a desaparecer. Nuestra falta de acción o de comprar no significa que ellas van a estar bien, porque ellas están desapareciendo. Esto tiene que ver con la reproducción de abejas, en realidad, ¿verdad? Porque si reproducimos abejas nativas con una producción sostenible, como dices, entonces vamos a generar que haya más población de abejas nativas, que ese es el foco que está haciendo Exacto. la meliponicultura, ¿sí? Sí, la meliponicultura, que es el arte de cuidar de las abejas de la tribu Meliponi, las abejas Ujú. nativas, que en Bolivia son más o menos unas 200 abejas de este grupito. Ellos se encargan de que se cuiden las abejas, pero junto con las abejas su ecosistema. Entonces, cada vez que nosotros compramos de esta miel, estamos apoyando no solo a una persona, sino estamos apoyando la conservación de un ecosistema, porque ellos sí o sí tienen que preservar los bosques nativos para que existan las plantas para las abejas nativas. Una pregunta que tú me hacías, Carla, era sobre Sí, la miel falsificada, por ejemplo. sí. Eso, mira, Rupa, yo te voy a mostrar este frasco y ojalá que la gente pueda verlo. Yo sé que tú has trabajado, porque he leído en tu currículum, con la Fundación Pasos. Y Ujú. esta miel es de una productora de la Fundación Pasos. Pero si yo veo esta miel, efectivamente, yo como consumidor voy a ver más o menos que se parece a otras que hay en el supermercado. Claro. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que esta miel no está tan mezclada? Más allá de que tú me digas, Carla, es una miel bien producida porque yo trabajo con Fundación Pasos y las productoras están trabajando de buena forma en la medida de sus posibilidades. Pero eso no dice aquí en ninguna parte. ¿Cómo puedo yo Claro. garantizar, o no sé si llegar a garantizar, pero cómo puedo estar yo convencida de que es una buena miel? Sí, eso sería igual que con cualquier otro producto. Digamos, por ejemplo, esta camisa es de algodón. ¿Cómo sé yo que este algodón respeta el medio ambiente o que esté hecho con fair trade, que le pagan justo un salario justo a las personas que lo hicieron, que están trabajando? Pues si yo compro de ciertas marcas que trabajan con ciertos estándares de calidad y eso, sé que explotan menos. Sé que hay marcas, por ejemplo, que tienen esa mano de obra esclava, mano de obra infantil, no compro de esas. Con Ya. las abejas es igual. No hay forma para una persona común en comprobar si la miel es original o no, porque hay muchas formas de falsificarla, muchísimas. Ya. En la China se produce miel con maíz y azúcar, igualito, igualito, y ellos, pero entonces cuando te haces un examen microbiológico, tú ves que no tienes esporas de polen, que estarían en una miel normal. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, no compra miel de China, porque ellos ya demostraron, son buenísimos para falsificar, son expertos. Y ellos sacan nuevos exámenes para probar los estadounidenses y los quieren nuevas formas de falsificar. Y es eso, uno, cómo examinar y cómo el otro falsificar. La única forma que yo te recomendaría sería comprar de productores responsables o de marcas que yo conozco.
En algunos países, ¿qué es lo que se hace? Hay un sello de, por ejemplo, respeto a las abejas, o esta marca respeta la producción local, o esta marca es orgánica. Pues este tipo de sellos que son muy importantes garantizan que es una producción de calidad. Hay gente que pregunta, ay, es que la miel sí se azucaró, es Sí. que es falsa, y no, Eso es no es verdad, es un mito. no, es un mito, Todo lo porque contrario. Rupa, lo en que todo pasa es caso, que no hay un sello que indique que la miel es pura. Porque hablabas de en orgánico. Bolivia no. Ok, pero en el mundo sí se puede tener como un sello de miel pura, por decir así. Eso O, depende de la legislación nacional. eh, Yo todavía no he visto de abejas nativas ningún sello que garantice su calidad. En Estados Unidos sí hay sello de miel de abejas apis, pero ok. todavía en Bolivia Ok. no hay un sello que garantice, porque es hasta difícil producir el sello. Si yo fuera del Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de, no sé, que se encargue de los alimentos y quiero producir el sello, no es tan simple. ¿Por Ujú, qué? Porque las propiedades de cada miel, de cada ujú, especie, de cada época, de cada región es diferente. Entonces no hay ya, una estandarización de lo que la miel tiene que haber. En mm, relación a lo de azucararse la miel, me lo han preguntado muchísimas veces. Entonces te lo voy a contar, Linet, para que mm. de pronto la duda que tú tienes la tienen muchísimas otras personas que están escuchando. ¿Cuándo se azucara la miel? Cuando la abeja va a la flor y esa flor produce ese néctar, pero ese néctar tiene más azúcar de lo normal. Cuando pasa el tiempo, esa miel se va a azucarar porque tiene más azúcares naturales en su composición. Entonces, hay mieles que sí o sí se te van a azucarar con el tiempo, porque era una flor que producía un néctar con una cantidad de azúcares más alta. Y hay mieles que por nada se te van a azucarar. La miel de la abeja señorita no se te va a azucarar. Tú la puedes poner en un congelador y ella se va a poner espesa como miel de apis, pero nunca se te va a azucarar. Pero hay otras abejas como los surus que sí se azucaran. ¿Por qué? Otra pregunta al respecto que mucha gente busca en el internet y lo propio he hecho yo. Y encontré dos formas que decían ahí bastante rudimentarias y una es que la miel se conserva en un cuerpo, ¿vale? Es decir, si yo agarro una cucharilla de la miel y la meto en un envase con agua, la miel se va a conservar, obviamente antes de batirla, ¿no? Pero que se conserva en su propia masa, no se diluye en el agua. ¿Falso No. también? Falso. Falso, porque eso va a depender de la cantidad de azúcares y agua que tiene. Si es una miel que está muy deshidratada, se va a conservar, pero si es una miel que tiene más cantidad de agua, se va a diluir más fácilmente. Ah, La perfecto. mayoría de mieles de abejas nativas se te va a diluir, por ejemplo. O Ah, sea, ok. hay otra prueba con yodo, por ejemplo, pero no todas reaccionan igual porque la composición de todas las mieles no es igual. Ujú. Ya, de acuerdo. Rupa, ¿qué Entonces, nos recomendarías o qué tú recomendarías a la gente que consume miel? ¿Qué tendría que ver en un producto con miel? Porque en el mercado ves muchas líneas, tipos, unos. ¿Qué es lo que tú ves, por ejemplo, cuando compras miel y por qué sabes? Y qué puedes decir yo esto sí, esto no. intento apoyar primero producción local. Yo en todos los productos que intento comprar, me gusta comprar de pequeños productores o de producción local, y que intento conocer la historia por detrás. Por ejemplo, el proyecto que ustedes tienen, sé que están apoyando, por ejemplo, Fundación Pasos trabaja con mujeres cabezas de familia. Es Ujú. muy bonito el proyecto, estoy ayudando a mujeres a empoderarse en una región particular, en una cultura particular, que las mujeres no siempre tienen oportunidades. Entonces, eso es lo que yo miro. ¿De quién estoy comprando primero? A quién va a ir este dinero? Si va a ir una gran corporación, una persona rica, a los dueños de las farmacias y de las petroleras, o a quién va. Otro, yo la pruebo, la pruebo una vez, a mí me gusta comprar en todo lado, me gusta hablar con los productores, me gusta, ven, ¿de dónde sacas esta miel? Y si te fermenta, no se te fermenta. Y con el tiempo uno va escogiendo sus propias marcas. A mí me gusta ir mucho a las ferias, cuando hay ferias de alimentos, ir y a veces y ustedes lo producen. Entonces, en Bolivia sí se está empezando a producir miel de buena calidad. Ustedes son una muestra de eso. En el futuro Senda Verde también va a trabajar con comunidades en los yungas, por ejemplo. Y es muy interesante porque cuando uno está apoyando la producción local, está apoyando los bosques locales. Entonces, si yo soy una persona, yo no voy a comprar miel de cualquier marca. Yo intento ver qué marca es, a veces si tiene una página en internet, si tiene nombre, si tiene algún sello de calidad. Y dependiendo de eso, sí, porque una forma muy fácil de falsificar miel es cuando no tengo bosques, le doy agua con azúcar a las abejas.
Ellas van a deshidratar esa agua con azúcar y van a producir miel igualita, solo que sin ninguna propiedad, porque no viene el néctar de las flores. Y Claro. más, en abejas nativas se puede hacer eso también, pero la miel va a ser igual. Va a tener mismas propiedades, mismos sabores y todo. Hay gente que dice, no, yo le siento un sabor más a azúcar. No, te lo juro. Yo conozco muchísimas mieles de abejas nativas y hay unas que saben a azúcar. Que me dicen, usted le dio azúcar a este, yo no le di, pero sabe, se cristaliza, pero es que hay néctares que son iguales a azúcar. Hay mieles hay mieles saladas, hay mieles con sabor a coco, hay mieles fermentadas, hay mieles con sabor como a aceitunas, otra a queso gorgonzola. Entonces, es un mundo muy amplio. Cuando hablamos de las abejas nativas, hay mieles que son para comer con cosas saladas, hay mieles para comer con cosas, con ensaladas, hay mieles para carnes. Entonces, cuando compren miel, vean de quién están comprando. Y es un Perfecto. consejo para cualquier producto, para cualquier cosa de comida que ustedes coman, vean de quién, a quién están apoyando, a quién le están comprando realmente, para quién va ese dinero. Bueno, Y Así si es. ustedes pueden apoyar una buena causa, compren de eso. claro. Bueno, para quedarnos tranquilas y para que la gente se quede tranquila que Linet y yo estamos con el proyecto este de mieles, sabemos que es una muy buena miel porque tú lo has comprobado, tú has dado cursos a Fundación Pasos y vamos a estar también con una miel del Valle de Osos. Pero a manera de cerrar el programa, Rupa, a mí me gustaría que tú con todo lo que sabes, que nos damos cuenta que es un mundo de todo lo que sabes, ¿qué mensaje tú le darías a la gente, a los que escuchan, a la gente de a pie, que no sabe nada y que tiene que comprar una miel? ¿Qué mensaje último le darías, así cortito? Pues primero, que coman miel, que Eh, coman mucha miel. eh, Principalmente, si pueden conseguir miel de abejas nativas o productos, hoy en día se hacen jaboncillos, labiales, crema con abejas nativas, cera de abejas nativas, compren. No importa que ustedes no lo conozcan, apoyen y prueben, porque entre más ustedes apoyen, más van a haber productores y más se va a incentivar esta cadena productiva. ¿Es más caro? Sí es más caro, pero es la diferencia entre comprar, no sé, un zircón y un diamante. O sea, así es. los dos brillan, pero uno tiene una calidad diferente. Las mieles de las abejas nativas te pueden curar de muchas enfermedades, aparte de estar apoyando a una familia campesina boliviana, una familia indígena boliviana, y aparte de estar ayudando en la conservación de bosques nativos. El Es beneficio buena voz. de la persona que compra la miel es en muchos sectores. Se beneficia a ella por un producto de calidad, está apoyando a que se críe una forma de sustento amigable al medio ambiente y está apoyando a que conserven los bosques. Cada vez que tú compras miel de abejas nativa, estás ayudando a conservar un bosque nativo. Así Entonces, es. Perfecto. así sea un poquito más caro, pero diga, yo compro caro porque compro por calidad, Así es. que Esa es compro nuestra apoyando filosofía, la una causa. calidad y promover el medio ambiente. Rupa, Sí, queremos agradecerte inmensamente. Realmente quisiéramos tener otra oportunidad de volver a charlar contigo. Lo vamos a hacer con temas ya más puntuales. Hoy día sí, más genérico, más científico. Las próximas lo vamos a hacer ya con nuestros productos más consolidados Y meliponicultura. y meliponicultura, exactamente. Tinet, no sé si Bueno, quieres tú. yo agradecida, Rupa, realmente nos hubiera gustado tener más tiempo para entrar a más temas, pero creo que es una buena introducción. Y si te parece y estás invitada a un próximo programa, nos gustaría que formes parte en una bueno, próxima. Carla Nidia, muchísimas gracias por la invitación a ambas y muchísimas gracias a todas las personas que están escuchando. Entre más información haya, más nosotros podemos cuidar del medio ambiente y saber que nosotros como consumidores escogemos lo que pasa en el medio ambiente. Cada vez que nosotros compramos un producto responsable, estamos ayudando a tener un mejor medio ambiente. Entonces, seamos responsables con lo que compramos, apoyemos local y muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, gracias de todo corazón.